De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días decía Pablo a los presbíteros de la iglesia de Éfeso: Tened cuidado de vosotros y del rebaño que el Espíritu Santo os ha encargado guardar, como pastores de la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Ya sé que, cuando os deje, se meterán entre vosotros lobos feroces, que no tendrán piedad del rebaño. Incluso algunos de vosotros deformarán la doctrina y arrastrarán a los discípulos. Por eso, estad alerta. Acordaos que durante 3 años, de día y de noche, no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Ahora os dejo en manos de Dios y de su palabra de gracia, que tiene poder para construiros y daros parte en la herencia de los santos. A nadie le he pedido dinero, oro ni ropa. Bien sabéis que estas manos han ganado lo necesario para mí y mis compañeros. Siempre os he enseñado que es nuestro deber trabajar para socorrer a los necesitados, acordándonos de las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Cuando terminó de hablar, se pusieron todos de rodillas y rezó. Se echaron a llorar y, abrazando a Pablo, lo besaban. Lo que más pena les daba era lo que había dicho, que no volverían a verlo. Y lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Oh Dios, despliega tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén traigan los reyes su tributo. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor, que avanza por los cielos antiquísimos, que lanza su voz poderosa. Reconoced el poder de Dios. Sobre Israel resplandece su majestad, y su poder sobre las nubes. Dios sea bendito. Queridos hermanos, paz y bien, tengan un feliz y bendecido día en el Señor. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes la reflexión del Evangelio que la liturgia de la Iglesia nos propone. Permítanme proclamarles dicho Evangelio. Del Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo Jesús, se levantó los ojos al cielo, oró al Padre diciendo: Padre Santo, cuida en tu nombre a todos los que me has dado, para que sean uno como tú y yo somos uno. Cuando yo estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de la perdición, para que se cumplieran las Escrituras. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo, para que tengan en sí mismos la perfecta alegría que yo tengo. Yo les he dado tu palabra, pero el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en mí. Palabra del Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado la proclamación del Evangelio. Ahora, con la gracia del Espíritu Santo, nosotros pedimos a Él que nos ilumine para recibir con gozo también la meditación en torno a cuanto hemos escuchado. Y hemos escuchado precisamente en este día la oración de Jesús a su Padre. Una oración que en realidad hemos empezado a escuchar el día de ayer. En la primera parte de esta oración, Jesús
presentaba las cuentas a su padre. Le decía: Padre, ha llegado mi hora, glorifica a tu Hijo. Yo he cumplido la obra que tú me has enviado a hacer, y esa obra es que te conozcan a ti, que eres la verdad. Y en ese rendir cuentas de Jesús al Padre Dios, uno de los elementos interesantes es cómo el Señor presenta a los discípulos como don del Padre Dios. Tú me los habías dado, yo les he proclamado tu palabra, ellos han creído y ahora saben que tú me has enviado. Yo he sido glorificado en ellos en la medida en que han acogido mi palabra, como tú has sido glorificado en mí. Y en ese contexto de la presentación de los discípulos como don de Dios, como don del Padre, que ahora Jesús le retribuye al Padre, se los dona nuevamente, encontramos nosotros la oración que hemos escuchado en este día. Jesús ora por sus discípulos. Jesús, presentando los discípulos al Padre, pide dos cosas fundamentales para ellos. Y es interesante ver cómo Jesús inicia esta segunda parte de la oración. Llama a Dios Padre Santo. Y esa expresión, Padre Santo, sintetiza el contenido de la oración. El contenido de la oración que Jesús dirige al Padre en favor de sus discípulos. La primera parte de esta oración es precisamente la invitación a Dios para que sea un Padre con sus discípulos. Padre, sé tú para ellos un Padre. Cuídalos porque son frágiles. Jesús reconoce que los discípulos, por haber creído, recibirán también el mismo tratamiento que ha recibido Él. Es decir, le retirarán, no le aceptarán, sino que por el contrario, surgirán fuerzas hostiles en contra de ellos. Por ello, el Señor Jesús los confía plenamente a su Padre. Él, que ha vivido la relación de intimidad con el Padre Dios, ahora pide al Padre que también Él sea un Padre para ellos y que les permita experimentar esa relación de intimidad. Y en los versículos 13 y 14, nosotros vemos también ese progresar de la oración. Jesús presenta la obra suya en torno a los discípulos y dice: mientras yo estuve con ellos, yo los cuidé. Tú me los habías dado y yo cuidé de ellos, de cada uno de ellos, y ellos permanecieron unidos en el amor. Ahora voy a ti, por eso te pido que, como ellos no son del mundo, tú los cuides por sus fragilidades para evitar que las fuerzas hostiles venzan sobre ellos. Y interesante también resulta aquel elemento del versículo 14, en el cual Jesús dice: yo, Padre, te proclamo esto porque sé y quiero que ellos tengan la gloria y la alegría plena en mí. Es interesante por una razón, porque Jesús no está orando solo. Jesús ora y en torno a Él se encuentran sus discípulos. Aquellos discípulos angustiados, aquellos discípulos tristes por saber que Jesús, el Maestro, partía, que no podían gozar más físicamente de su presencia. Y es interesante precisamente porque al escuchar al Maestro, la alegría que Él pide para ellos es que, animados por la gracia del Padre, ellos puedan experimentar la promesa, el cumplimiento de la promesa. No estarán solos. Nosotros escuchábamos en los capítulos anteriores al evangelista cómo él le decía: yo me tengo que ir y me tengo que ir y ustedes estarán tristes, pero luego esa tristeza se convertirá en gozo. Y es precisamente el gozo y la alegría que Jesús pide hoy también para sus discípulos, que ellos sean
conscientes y que puedan experimentar la presencia de este Dios que es Padre, y que a través de experimentar la presencia del Dios que es Padre, puedan también ellos gozarse en el Señor y manifestar con su vida aquello que están experimentando. El segundo elemento de la oración de Jesús hace parte también de este deseo de que los discípulos entren en intimidad con Dios Padre. Y por ello, la invitación que le hace Jesús a su Padre Dios es para que les haga partícipes a ellos también de su santidad. Santifícalos, santifícalos, Padre, santifícalos en tu nombre. Y este deseo de Jesús para con sus discípulos nos recuerda a nosotros un pasaje, en realidad varios pasajes del libro de Levítico, en el cual Dios pide al pueblo de Israel algo importante que tiene que ver con la relación con Él. Y el Dios le pedía al pueblo: sed santos, porque yo, vuestro Dios, soy santo. Sed santos, porque yo soy santo, y yo les he elegido y les he separado de entre todos los pueblos. La santidad que pide el Señor en ese día para todos sus discípulos tiene que ver también precisamente con este deseo del Dios del pueblo de Israel. Ser santo significa, por tanto, vivir según la voluntad del Padre Dios. Ser santo significa vivir de acuerdo a los parámetros que Dios nos ha comunicado a través de su Hijo. Y esos parámetros se podrían sintetizar en aquello que Jesús ha hecho en el lavatorio de los pies, en el amor y en el servicio. Por lo tanto, ser santos, queridos hermanos, implicará para todos sus discípulos, antes que nada, vivir una relación de intimidad con Dios a través de su Hijo Jesucristo, y a partir de esta relación de intimidad reproducir en su vida, primero en medio de sus hermanos, aquello que el Señor les ha comunicado, y luego comunicarlo también a todos los hermanos a los cuales ellos serán enviados. Pidamos en este día, queridos hermanos, que todos nosotros que hemos experimentado la gracia y la presencia del amor de Dios, hoy que hemos escuchado este mensaje en el cual Jesús ora por los suyos, también nosotros nos sintamos reconfortados por sus palabras. También nosotros nos sintamos reconfortados por su promesa de permanecer siempre unidos a nosotros, y ante todo que nos conceda la gracia de experimentar su amor y su misericordia, para que también nosotros podamos vivirla en medio de nuestros hermanos y comunicarle a Él, que es la fuente de nuestro amor. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga a todos en este día, y Él que conoce el deseo de nuestros corazones tenga bien portar a buen término aquello que coincide con su voluntad. Feliz día, que el Señor les bendiga.